En esta noche estamos nuevamente dándole gracias primeramente al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente desde tiempo de aprender, Escuela Teológica para Todos, con este gran programa, este gran proyecto de la unicidad, que es columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Bienvenido, estimado amigo, hermano, pastor, que en esta noche nos acompaña, y también a todos los amigos. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por los comentarios al WhatsApp, por todos los mensajes que nos han colocado. En esta noche damos gracias primeramente al Señor, que Él es el que nos da fuerzas. También ya mi compañero aquí, mi hermano Julio César, muy bienvenido nuevamente a Tiempo de Aprender, y que el Señor Jesucristo nos siga ayudando. Hoy, más que nunca, le decimos a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a hacer una oración para poder entrar en este capítulo, y con la dirección de su Espíritu Santo, con la inspiración que Él nos da, nosotros podamos seguir adelante. Y por nuestro hermano Julio, para que el Señor lo bendiga y le siga usando. Señor Jesús, en esta hora presentamos, Señor, este sexto capítulo, Señor, de la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras, tu palabra que nos ha enseñado, Señor, nos ha llevado, Señor Jesucristo, a conocerte, Señor, y hoy estamos agradecidos. Y por medio de esta gran verdad, Señor, seguimos adelante, Señor Jesucristo, con este proyecto, para que los amigos, para que los hermanos crezcamos en el conocimiento, para que lleguemos a la estatura, a la medida de la fe, el conocimiento tuyo, oh Dios, en esta hora. Inspíranos, Señor, ayúdanos, Señor. A mi hermano Julio, sígale usando, Señor, en esta noche, en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Deuteronomios 4:39 es una gran verdad para ese versículo, para nosotros los que conocemos al Señor. Se ha cumplido en nuestra vida, porque aprendemos hoy, hemos reflexionado en nuestra vida, que el Señor es arriba, abajo y no hay más. Por eso en esta noche seguimos. Dios nos ha permitido seguir con este proyecto, y estamos en el primer capítulo fue la definición de la unicidad. El segundo fue Dios es uno al hablar de sí mismo. El tercero, Dios es uno al hablar con los hombres. El cuarto, los plurales en la Biblia. El pasado fue las palabras hebreas Elohim y Ejad, los cuales ha sido de una gran bendición. Me llama la atención que el Señor es el que da la sabiduría, y poder en esta noche como reconocer al Señor, que muchos tienen la verdad en la mano, está la palabra, pero se rehúsan a creerla. Pero Dios nos ha dado a nosotros el entendimiento. Vamos a hacer un mini resumen para conectar a este capítulo el día de hoy, sexto capítulo, el misterio de Dios. Dice el resumen, entonces, que Elohim, para resumir, con gafas trinitarias se ve de la siguiente manera. Se ve de tres personas o más, cometiendo ya prácticamente una herejía, pero con gafas de unicidad. Y único Dios es la expresión multiforme de la grandeza del Creador. Nos quedamos con la palabra de nuestro hermano Julio César, de Diosazo, Diosísimo, a quien él es la máxima expresión a nuestro Creador. Y la palabra Ejad, con gafas trinitarias, todas las veces que se encuentre la palabra Ejad, significa uno compuesto y varios siguiendo el politeísmo. Para los con gafas trinitarias, siempre lo mirarán como compuesto, pero realmente, como el capítulo lo decía, es una palabra que solamente es uno absoluto. Bueno, ahí está el capítulo anterior para poderlo ver,
Pero hoy podemos darle gracias a Dios que Dios nos ha revelado su nombre, y terminábamos allí con el capítulo 6, versículo 4, donde terminábamos el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que, estimados amigos, hermanos, pastores que en esta noche nos siguen, es un placer continuar con el 6º capítulo, y damos nuevamente la bienvenida a nuestro hermano Julio César, apologista, teólogo y muy dedicado a las escrituras, y que Dios le ha usado grandemente. Es una bendición tenerle en esta hora. Mi hermano Julio César nos saluda y continúe con el tema de hoy. El Señor Jesucristo le bendiga, Pastor Richard. Qué bendición estar con usted nuevamente. Como lo ha mencionado, ya llevamos 5 capítulos de una enseñanza sistemática de la unicidad de Dios. Hoy estamos en el 6º capítulo de 12 que Dios mediante vamos a realizar. O sea que hoy ya vamos por la mitad del proyecto. Ha sido una bendición que este proyecto ya vaya por la mitad. Y gracias también al Señor por todos los hermanos que se han venido beneficiando de estas enseñanzas, y también de todos los amigos que se han venido beneficiando, que han venido aprendiendo, que han venido profundizando en esta verdad en la cual nosotros estamos fundados, porque la palabra de Dios nos enseña, como bien lo ha titulado el pastor Richard, aquí en Tiempo de Aprender, que la unicidad es la columna vertebral de la fe, ¿cierto? Es la columna vertebral, es lo que sostiene todo el resto del cuerpo doctrinal, todo el resto de doctrinas. Esa es una gran bendición para mí estar esta noche aquí con ustedes para presentar el 6º tema, que es el misterio de Dios. Con el tema del misterio de Dios, nosotros vamos entendiendo todavía más esta preciosa verdad del único y verdadero Dios. Ya hemos visto, como lo decía el pastor Richard, hemos visto lo que es la definición de la unicidad en el primer capítulo. Hemos visto que en la Escritura Dios se presenta como uno solo, al hablar de sí mismo, al hablar con los hombres. Hemos visto también por qué en 4 porciones de la Biblia él habló en plural, y las explicamos, ¿sí? No hay que darle mucho largue a eso, porque realmente la gente que quiere ver en más de un Dios o más de una persona divina es la que se complica la vida pensando en asuntos que la Biblia no dice. Pero para nosotros los creyentes en la unicidad de Dios y que estamos firmes en la verdad, es muy fácil encontrar la explicación de esos plurales, porque Dios habló en plural. Y también hemos explicado esas raras invenciones que se han inventado personas que aparentemente se presentan como eruditos, como académicos, pero que realmente son personas que no tienen conocimiento, que realmente son indoctos, porque decir que Elohim significa dioses o que Elohim significa una trinidad, eso es prácticamente el politeísmo, y decir que Ejad siempre significa una unidad compuesta es la ignorancia más grande que los hombres sin Dios pueden mostrar. Entonces, gracias a Dios por lo que hemos venido hablando, y ahora vamos a continuar entonces con el tema del misterio de Dios. En esta hora vamos a hablar acerca del misterio de Dios. Es el capítulo 6 de esta serie de enseñanzas sistemáticas acerca de la unicidad de Dios. La Escritura nos dice en Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo 2, y lo voy a leer aquí de la Nueva Versión Internacional, dice así: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor que el misterio de Dios es ¿quién? El misterio de Dios es Cristo. El misterio que Dios tiene para los hombres, la revelación que Dios tiene para los hombres es Cristo. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando lo leemos, por ejemplo, en la versión Reina Valera, dice el misterio de Dios Padre y de Cristo. Pero en la versión, Nueva Versión Internacional, que está basada en el texto crítico, nos dice que el misterio de Dios es Cristo Jesús. El misterio de Dios verdaderamente para el hombre es Cristo, por lo cual, conociendo a Cristo, se puede conocer el misterio que Dios tuvo para la humanidad.
Si los hombres quieren conocer el pensamiento de Dios para el hombre, entonces los hombres tienen que conocer ¿a quién? A Cristo, porque Él es el misterio de Dios para el hombre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 21, versículo 3 al 22, porque nos está mostrando aquí esta porción de la escritura, qué es lo que Dios planeó, lo que Dios planificó, lo que Dios pensó cuando pensó en crear el mundo, cuando pensó en crear al hombre, cuando pensó en crearlo todo. ¿Qué fue lo que se pasó por la mente de Dios? Dice ahí en la escritura, en Apocalipsis capítulo número 21, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea que la escritura nos está diciendo que para que Dios hubiera llevado a cabo todo este proyecto de creación, todo lo que nosotros hemos visto, para que también hubiera hecho al hombre, Dios lo primero que hizo fue pensar en que Él iba a vivir, ¿sí? O Él iba a habitar con una creación, con unas criaturas que Él había, que Él haría. Pero para hacer esas criaturas, entonces dice que Él iba a habitar en un tabernáculo. Dios mismo iba a habitar en un tabernáculo. O sea, Dios iba a venir a habitar en un lugar para poder estar con esas criaturas que Él iba a hacer. Y la Biblia dice, y Él morará con ellos. ¿Sí ven? O sea, Él iba a venir a habitar. Porque ¿qué es un tabernáculo o qué es un templo? Un templo o un tabernáculo es un lugar que está lleno de Dios, ¿cierto? Eso es lo que es un lugar, eso es lo que es un tabernáculo o lo que es un templo. Tiene que estar lleno de Dios. Si no está lleno de Dios, no es un tabernáculo. Si no está lleno de Dios, no es un templo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un lugar lleno de Dios. Entonces, Dios quiso habitar con una creación, pero Él pensó primero en el tabernáculo para habitar en medio de esa creación. Y entonces dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 22 de ese mismo capítulo 21, dice, y no vi en ella templo. No vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que la palabra del Señor nos está diciendo que en el propósito, en el plan de Dios, cuando Él hizo toda esta creación, su propósito, su plan era habitar en medio de aquellas criaturas que Él había hecho. Él quería habitar en medio de ellos y entonces dice la palabra del Señor que Él establecería un templo para habitar en medio de nosotros. Pero ¿cuál es ese templo? No es un templo hecho por manos de hombres. No es un templo hecho de una construcción de materiales de construcción. No, la palabra del Señor dice que el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que la palabra de Dios nos está mostrando acá que Dios estaba buscando la manera de habitar en medio de una creación. Cuando Dios pensó en eso, pensó primero en su templo. Miren ustedes, lo primero que Dios pensó fue en su templo. ¿Sí? Y dice que el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea que el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, y ese fue el plan de Dios, habitar con unas criaturas a las cuales Él iba a bendecir abundantemente con todo el bien posible, porque Dios es el bien supremo. Pero Dios no quiso dejar a unas criaturas simplemente desamparadas, sino Él mismo venir a habitar con esas criaturas y Él mismo proveerse de un templo para habitar en medio de nosotros. Pero recordemos algo más. Cuando vamos por allá a Juan capítulo número 12 del verso 18 al 22, ¿se acuerdan de cuál templo estaba hablando Jesús? Jesucristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente pensó que estaba hablando del templo, de ese templo que se había construido allá en Jerusalén. Y entonces el Señor dice, le preguntaron a él, ¿cómo así? Este templo se construyó en tantos años y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Y entonces dice la palabra del Señor que Él no hablaba de ese templo, de esa construcción, sino que Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y su cuerpo qué era? Su cuerpo era un cuerpo humano.
¿sí? Su cuerpo era un cuerpo humano. ¿Dónde qué? Donde moraba toda la gloria, toda la plenitud del único y verdadero Dios. Entonces, cuando aquí está diciendo que el Señor pondrá un templo y que Dios, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, nos está mostrando claramente que Dios mismo quiso habitar en medio de las otras criaturas, habitando en un templo, en un tabernáculo de carne, que era un cuerpo humano, que era una naturaleza humana que él mismo iba a tomar para habitar en medio de sus criaturas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que en el plan de Dios, Dios pensó primero, ¿sí? Dios pensó primero en el templo que es Cristo, ¿sí? El templo que es Cristo. En el Cordero que es Cristo, en el templo que es Cristo, porque en Cristo Jesús Dios se manifestó como un hombre. Y ahora, al pensar en Cristo primero, entonces luego él pensó en una creación de seres parecidos a Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros somos hechos a la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros somos hechos a la imagen de Cristo y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Vamos a seguir avanzando para seguir mostrando este entendimiento. La escritura dice que dentro del plan de Dios, Dios le dijo a Juan, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren aquí algo. Dios quiso habitar en medio de unos hombres, ¿cierto? De unos hombres que reflejaran la gloria de Dios. Pero para que esos hombres pudieran reflejar la gloria de Dios, esos hombres tenían que ser vencedores. O sea, que los hombres no iban a poder llegar a su reino celestial sin haber vencido. Tenían que vencer. Y fíjense ustedes aquí algo. Aquí estamos empezando por la última parte de la Biblia, porque la palabra de Dios nos está mostrando que la revelación final que el hombre recibió en el Apocalipsis, eso fue lo primero que estuvo en la mente de Dios. O sea, nosotros generalmente empezamos la escritura por el Génesis y la terminamos en el Apocalipsis, pero para poder entender el plan de Dios lo tenemos que hacer es al revés. Tenemos que empezar por la última parte y empezar a devolvernos, porque es que Dios esta verdad la comenzó a revelar de manera progresiva al hombre, pero el plan definitivo está consumado, es ahí, en el libro del Apocalipsis, donde nos está mostrando Dios qué es lo que él tenía en mente cuando pensó hacer el hombre. Por eso dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que Dios está identificando como ¿qué? Como el Padre. Porque está diciendo, ellos serán hijos míos. ¿Y quiénes son los que van a venir a vivir conmigo? Los que hayan vencido. No cualquiera, sino los que hayan vencido. Ahora, dice también en Apocalipsis, en el capítulo número 22, en el versículo 3, hablando acerca del misterio de Dios, dice que en ese misterio de Dios, Dios escogió que nunca hubiera que no hubiera maldición. O sea, que los que llegaran a ese reino donde él iba a reinar en ese tabernáculo de carne, en esa forma de hombre, ¿sí? Dice que ellos iban a recibir bendición. ¿Por qué razón? Porque Dios es la bondad máxima, Dios es la bondad suprema, ¿sí? Dios es todo bien. Y entonces dice, no habrá más maldición. Y mire lo que dice ahí a continuación, dice, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Se está hablando de un trono, miren ustedes, porque dice el trono, no los tronos, sino el trono. Dice, el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos, ¿cómo es que dice ahí? Dice, ¿les servirán? No, dice, le servirán, dice en singular. Le servirán. ¿Sí ven? O sea, se está hablando de que en ese paraíso que Dios estableció para el hombre dentro de su plan eterno, ¿sí? Dios va a establecer un solo trono, miren ustedes, un solo trono, no dos, sino un solo trono, que es el trono de Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero es el templo de la ciudad, ¿sí? Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto?
porque el que ve al Cordero está viendo a Dios, está viendo al Padre, al único Dios que existe. Y entonces dice, por eso ahí sus siervos le servirán, lo dice en singular, porque Dios y el Cordero son un él, no un ellos. Y dice, y verán su rostro, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lo dijo Jesús. Y su nombre estará en sus frentes, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, porque Jesús es el Padre manifestado en carne. Mire que no dice sus nombres, sino su nombre, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo. ¿Sí? Dice, no habrá más noche, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Tengamos bien presente este punto acá, dice, Dios el Señor los iluminará. ¿Quién los va a iluminar? Según lo que dice Apocalipsis 22 en el versículo 5, el que lo va a iluminar es Dios. Sí, tengamos presente eso, porque más adelante vamos a explicar otro texto que nos va a ayudar también con este punto. También dentro del plan de Dios está establecido en el plan de Dios eterno que ese paraíso iba a estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia. O sea, lleno de paz, lleno de equidad, lleno de justicia, lleno de bondad, lleno de todos los valores, lleno de todas las cosas buenas, porque Dios es la bondad suprema. Entonces los redimidos, a los cuales Dios ha llamado, a los cuales Dios tenía en mente, ¿sí? Dios los puso a habitar en un paraíso donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y donde hay también una santa ciudad. En esa tierra nueva hay una santa ciudad, ¿sí? Que se llama la Nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, ¿sí? Porque dice, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un gran monte alto, dice el versículo 10 del capítulo 21 del Apocalipsis, y dice, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Ahora preguntémonos nosotros, ¿quién es la gloria de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. O sea que en la ciudad descendía Jesucristo. Jesucristo descendía con la ciudad sobre unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Recordemos que Cristo Jesús dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. O sea que esa ciudad es la que Cristo Jesús ha preparado para nosotros, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y esa ciudad descenderá sobre los cielos nuevos y sobre la tierra nueva, donde mora la justicia y donde Cristo va a reinar para siempre en medio de los hombres vencedores, de los hombres redimidos. Dice también en Apocalipsis 21-23, mire lo que dice ahí y lo empatamos con el versículo anterior. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero en Apocalipsis 22 habíamos leído que el que la iba a iluminar era Dios. Y aquí está diciendo que el Cordero es el que la alumbra. ¿Por qué aquí dice que el Cordero es el que la alumbra y por qué en Apocalipsis 22 dice que Dios es el que la alumbra? Pues porque el Cordero es Dios mismo manifestado en carne en la forma de un hombre, glorificado, en la forma de un hombre perfecto para este caso, para este asunto que estamos viendo ya en el paraíso nuevo, en la forma de un hombre glorificado que ha querido habitar en medio de su creación, y ese cuerpo que él tiene es el templo que él tomó para estar con los hombres para siempre. Por eso dice, el Cordero es su lumbrera. Sus puertas, las puertas de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que Dios dijo, yo les voy a dar un paraíso, les voy a dar unos cielos nuevos y una tierra nueva, les voy a dar una ciudad santa, pero allá no me va a entrar cosa inmunda, solamente me van a entrar los vencedores, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vean también lo que dice Apocalipsis 22 sobre la ciudad santa de Jerusalén. Dice, en medio de la calle de la ciudad
y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que también Dios, dentro de su plan eterno, quiso poner que en medio de la ciudad hubiera un río, ¿cierto? Que hubiera un río donde fluye agua de vida, y al lado de ese río está el árbol de la vida, varios árboles que son el árbol de la vida que producen su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice también la palabra del Señor ahí mismo, vea lo que dice Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, van a haber varios árboles de la vida produciendo frutos, ¿cierto? Para que todos los redimidos puedan comer de ese fruto del árbol de la vida, ¿cierto? Y tengan inmortalidad, porque allá no va a haber muerte. O sea, que ¿qué es lo que estamos viendo? Dentro del plan de Dios, Él pensó en una forma en la cual Él se iba a manifestar en medio de una creación, pero esa forma en la cual Él se iba a manifestar en medio de esa creación era una forma que se parecía a los seres creados que Él iba a hacer. Y esa forma se llamaba el tabernáculo, el templo, porque Dios iba a habitar en un templo. En este caso se trata entonces de un cuerpo humano glorificado, y eso estaba en el plan de Dios. Y en el plan de Dios estaba que a los vencedores Dios les iba a dar un paraíso. Eso estaba en el plan de Dios. Ese fue el plan original del Señor que nosotros tenemos que ir descubriendo. O sea que lo que Dios ha querido darle al hombre es la bendición de poder vivir con Él, que es la bondad suprema. Dice aquí en Apocalipsis capítulo número 13, en el versículo número 8, dice así, escuchen esto, dice que a la bestia, al anticristo, dice, la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Recordemos aquí algo, y es que habíamos dicho que el templo de esa ciudad es el Cordero, ¿cierto? Dios será el templo de ella y el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es Dios manifestado en carne, es el lugar de habitación de Dios en medio de los hombres. Pero resulta que dentro del plan de Dios se estableció que para que los hombres pudieran ser vencedores sobre el pecado, para que los hombres pudieran ser vencedores sobre el mal, para que el mal no pudiera atacar nunca más a los que vencieron, entonces se necesitaba que el Cordero, o sea, el templo que Dios tomó para habitar en medio de los hombres dentro de su plan, que ese Cordero fuera inmolado, tuviera que morir, tuviera que derramar sangre. Y mire que la Escritura dice que ese Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo, porque en el plan de Dios el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio del mundo, dice aquí en Apocalipsis 13:8, pero aquí también en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, de los versos 18 al 21, dice así, escuchen, dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Miren, tan importante ahí, desde antes de la fundación del mundo el Cordero ya había sido destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. O sea, que fíjense bien en esto. La única forma para que los redimidos pudieran nunca más ser afectados por el pecado, nunca más pudieran ser afectados por una mala manera de vivir, nunca más pudieran ser afectados por el mal, era que viniera un cordero a derramar su sangre por nosotros.
es decir, un varón perfecto, ese templo que Dios mismo pensó para habitar en medio de nosotros, ese templo tenía que venir y tenía que sufrir una muerte, ¿cierto? Una muerte que beneficiaría a los demás seres humanos. Ya vamos a mirar por qué los beneficiaría. Pero también dice acá, y miren ustedes esto tan importante, y es que dice que mediante el Cordero, mediante la manifestación de Dios en carne, como un hombre, mediante esa manifestación de Dios en carne, es que nosotros podemos creer en Dios. De lo contrario, no hubiéramos podido creer en Dios. Por eso nos está diciendo ahí, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Es decir, estamos viendo aquí que el Cordero, la manifestación de Dios en carne como un hombre, Cristo Jesús, que es el misterio de Dios, es el que le da sentido a todas las cosas creadas. Ahora miremos esto otro que nos está diciendo aquí Colosenses capítulo número 1, versículo 15 al 19. Dice que Él, el Cordero, Él, el Hijo, Él, el varón perfecto, dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? ¿Por qué es la imagen del Dios invisible? Pues porque Dios es espíritu, porque a Dios no se le puede ver en esa condición de espíritu. Y Dios se quiso hacer visible, se quiso mostrar para que la creación en la cual Él iba a habitar, para que las criaturas con las cuales Él iba a habitar lo pudieran ver, ¿cierto? Y entonces Él tomó una imagen, y esa imagen es el templo, es Cristo, ¿cierto? Y entonces dice la Biblia que Él, Cristo, esa imagen también se llama el Hijo. Ya vamos a ver por qué se llama el Hijo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí ven? Es lo primero que Dios pensó antes de crearlo todo. Es lo primero que Dios pensó antes de hacer el mundo. Por eso se le llama el primogénito de toda creación. Algunas personas que no entienden la palabra de Dios, por ejemplo, los arrianos, como los testigos de Jehová, nos han dicho que Jesús es la primera cosa creada, la primera criatura que Dios hizo. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice es que Él es el primogénito de toda creación, porque en el plan de Dios, ¿sí?, estaba que Dios se iba a manifestar en la forma de un hombre. Y entonces, para manifestarse en la forma de un hombre, para pensar en los demás hombres, Él primero pensó en su forma de hombre. Por eso es el primogénito de toda creación. Pensó primero en su plan, en su forma de hombre que Él iba a asumir. Y entonces después pensó en los demás hombres parecidos a Cristo, con la forma de Cristo, a semejanza de Cristo, ¿sí? Y entonces nos dice la palabra de Dios, porque en Él, o sea, por razón de Él, por razón del Cristo, que todavía no existía físicamente, pero que estaba en la mente de Dios, por razón del Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? El Cristo es antes de todas las cosas, el Cordero es antes de todas las cosas, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? El Cordero es antes de todas las cosas. ¿Sí? Por eso dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio. Miren otra vez tan hermoso. Dice, Él es el principio, porque por Cristo es que fue creado todo, porque Dios pensó en una forma para habitar con unas criaturas y esa forma fue la forma de un hombre, fue la forma de un hombre. Entonces pensó primero en Cristo, ¿cierto? Y luego entonces en el resto de nosotros que somos parecidos a Cristo. Por eso se dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Miren tan hermoso esa parte como termina ahí. Toda la plenitud de Dios iba a habitar en Cristo. Como dice la Escritura, porque en Él habita, dice Colosenses 2:8, que es también parte de esta misma porción, de porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miren lo que sigue diciendo Colosenses. Hermano Julio César, Dios lo bendiga. Mi hermano,
O sea que aquí sí podemos aplicar en lo que usted va, hermano, hablando de retrocedernos al el Génesis 1:26, hablando de lo que está referente a la salvación, hagamos a esa palabra en futuro, ahí es donde se está cumpliendo, ¿cierto, hermano? El misterio. Amén. Sí, hagamos, porque prácticamente. Amén. Sí, así como lo explicamos en los plurales, pero aquí tenemos que ver lo que es que en el plan de Dios estuvo primero Cristo. ¿Sí? Primero estuvo Cristo y luego estuvo Adán. Y nosotros creemos que fue al revés, que primero estuvo Adán y que luego fue Cristo. No, primero fue Cristo dentro del plan de Dios. ¿Sí? Primero fue Cristo dentro del plan de Dios. Y luego fue Adán. Y luego fuimos todos nosotros parecidos a Cristo, porque Cristo es el prototipo. El prototipo de nosotros es Cristo. Por eso se dice que Él es antes de todas las cosas, que Él es el primero de toda la creación, que Él es el principio. Si no se hubiera pensado en Cristo, no se hubiera hecho nada, no se hubiera hecho el mundo. Pues ese es el misterio de Dios. Y nosotros tenemos que conocer el misterio de Dios, porque el misterio de Dios es bueno para el hombre. El misterio de Dios no es perverso. El misterio de Dios es bueno porque Dios es la bondad suprema. Miren lo que sigue diciendo Colosenses, capítulo número 1. Ahí más adelante dice, para que anuncie, dice el apóstol Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. ¿Sí? Este misterio no se había dado a conocer en tiempos antiguos de la manera en que nosotros lo conocemos. Por eso había estado oculto entre siglos y edades, porque la gente de la antigüedad lo había conocido a través de sombras y tipos, pero nosotros lo hemos visto cumplido, ¿cierto? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, miren lo que dice ahí, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, aquí se está diciendo que es por Cristo que nosotros tenemos la esperanza de la glorificación. ¿Sí? Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque todo hombre solamente se va a poder perfeccionar, ¿cómo? Pues a través del prototipo del varón perfecto que Dios hizo, de Cristo Jesús, quien es el prototipo. El Cordero es el prototipo. Cristo Jesús es el prototipo. Entonces, todos los hombres nos podemos perfeccionar es mirando a quién, mirando a Cristo. Es la única forma en que podemos ser perfeccionados. Efesios capítulo número 1, versículos del 3 al 5 dice así, escuchen, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, tenemos la promesa de ser bendecidos en lugares celestiales, pero para poder ser bendecidos tenemos que estar ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Vean tan hermoso el texto. O sea que lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que así como Dios vio a Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? También vio a una gran cantidad de redimidos por Cristo, ¿cierto? De redimidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso la iglesia también es de antes de la fundación del mundo. Hay gente que cree que la iglesia apareció ahora. No, la iglesia estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo, que hacemos parte de la iglesia, ya estábamos en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice la escritura, es que así lo está diciendo la palabra del Señor. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando se dice ahí que la iglesia fue predestinada, quiere decir que ya estaba desde antes en el plan de Dios, ¿sí? O sea que la iglesia no fue un capricho de Dios que a Dios se le dio por hacerla cuando ya el hombre se había corrompido y esas cosas, no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado una iglesia en Cristo Jesús
Por eso tan importante que cada uno de nosotros estemos en Cristo y procuremos estar en Cristo y no salirnos de Cristo, porque si nos salimos de Cristo perdemos las esperanzas, las promesas de Dios. Pero si estamos dentro de Cristo, estamos cumpliendo el plan de Dios. Entonces, por eso Dios predestinó una iglesia que la predestinó en Cristo, ¿cierto? En Cristo predestinó a la iglesia, ¿sí? Algunas personas dicen que Dios creó a unas personas para condenarlas y a otras para salvarlas y que ya el hombre no puede cambiar la decisión que un Dios que es como alguien que maneja como un titiretero que maneja títeres y esas cosas que los títeres no pueden decidir qué hacer, sino lo que hace el otro. No, la palabra de Dios está mostrando que aquí hay una decisión personal del hombre, porque fuimos predestinados ¿en quién? En Cristo. Es decir, si usted se mete dentro del plan de Dios en Cristo, usted va a tener salvación. Pero si no se mete dentro del plan de Dios en Cristo, no la va a poder tener. Por eso los que venzan es porque van a estar metidos ¿en quién? En Cristo, quien es el que nos da la salvación. Miremos también lo que sigue diciendo Efesios allá adelante, el mismo capítulo 1. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Miren lo que está diciendo tan hermosa esa porción de la escritura. ¿El misterio de la voluntad se lo propuso en otro? No, dice que se lo propuso en sí mismo. Y se llama el misterio de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? No dice de las voluntades de tres personas divinas y distintas. No. No dice el misterio de un comité que deliberó. No. Dice el misterio de su voluntad. El misterio de él mismo que tiene una sola voluntad. Una sola voluntad porque hay un solo Dios, una sola persona divina. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren otra vez, en sí mismo se lo propuso. Porque Cristo Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dice, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo, vean. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, cuando llegara el cumplimiento del misterio de Dios, todo se va a cumplir ¿en quién? En Cristo. Todas las cosas se van a reunir en Cristo. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. Dice, habiendo sido predestinados. Mira otra vez, vuelve y dice eso. O sea que la iglesia sí está predestinada desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios ya existía una iglesia desde antes de crear este mundo. ¿Sí? Algunas personas dicen, el Hijo ya existía ya, porque si no, no hablaría de esa manera. Entonces, si el Hijo existía allá ya de manera sustancial y material, entonces la iglesia también hubiera existido ya de manera sustancial y material. Pero no, aquí se está hablando del plan de Dios. ¿Sí ven? En el plan de Dios ya existía Cristo y en el plan de Dios ya existía una iglesia desde antes de crear todas las cosas. Por eso dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren esas palabras finales tan hermosas. Designio de su voluntad. ¿Qué significa designio de su voluntad? Significa un diseño. Un diseño, un plan. Si usted va a construir algo, ¿qué es lo primero que hace? Los diseños, ¿cierto? Los planos. Hace primero el plan para construir. Alguien que sea responsable no va a empezar a construir así de cualquier manera, como a la loca, como a lo que le salga, sino que primero va a hacer unos planos, unos diseños. Y de la misma manera aquí la Biblia nos está hablando del diseño, del designio, del diseño de su voluntad. Dios tuvo una voluntad en sí mismo. Dice el profeta Isaías por allá, dice, ¿a quién le pidió consejo? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le mostró la ciencia? ¿Quién le habló a Dios? Nadie, nadie. Él hizo todo de acuerdo al diseño de su propia voluntad y él, ese misterio de su voluntad lo hizo consigo mismo, no con otro, no con otros, sino con él mismo. ¿Sí ven? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo número 8, versículos del 17 al 30, dice la palabra del Señor, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren acá esto. La palabra Dios está diciendo que nosotros que si nosotros ahora somos hijos de Dios, y recordemos esa porción que leímos antes que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Se acuerdan de ese texto que habíamos citado, Apocalipsis, capítulo número 2? Entonces ahora también dice que si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De todas las promesas que Dios hizo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque no nos olvidemos que en el plan de Dios, Cristo es el que le da sentido a todo el plan de Dios, ¿sí? Y si Cristo va a reinar sobre unos cielos nuevos y sobre una tierra nueva, donde mora la justicia, donde está la ciudad santa de Jerusalén, donde hay una nueva creación, donde hay un árbol de la vida, donde hay un río limpio que fluye desde el trono de Dios y el Cordero, entonces nosotros también somos herederos de todas esas bendiciones, de un mundo donde mora la justicia, donde el bien supremo va a reinar, donde todo lo bueno va a existir, donde los valores van a ser disfrutados por completo, donde el mal no va a tener presencia, porque allí no va a entrar nada que haga abominación o que haga lo malo. Entonces dice la escritura que si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos de todo eso que Dios se propuso en su plan y somos coherederos con Cristo. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea que se nos está prometiendo que así como Cristo ahora tiene un cuerpo humano glorificado, así nosotros también vamos a ser glorificados juntamente con Él. Dice la escritura, miren bien acá, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Otra vez está hablando, miren ustedes, de un plan pasado, ¿cierto? Un plan, es decir, todo se está cumpliendo de acuerdo con el plan de Dios. Por eso dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a explicar por qué a Jesús se le llamaba también el Hijo de Dios? ¿Por qué al Cordero, al Cristo se le llama el Hijo de Dios? Pues porque Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque Él va a tener la forma de los hijos de Dios, ¿cierto? O sea, los hijos de Dios vamos a tener en la forma de Cristo, porque Cristo es el prototipo de los hombres que están a la medida de lo que Dios quiso que los hombres estuviéramos. O sea, que lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que nosotros, los seres humanos, que hemos venido a estar dentro del plan de Dios en medio de Cristo Jesús, nosotros somos llamados hijos. Y por lo tanto, si Cristo Jesús tiene una forma, un cuerpo parecido al nuestro, por lo tanto, Él en ese cuerpo se le llama el Hijo de Dios. Pero noten algo acá, y es que el Hijo de Dios es más que este cuerpo de humillación en el cual Él vino a la tierra, porque también se le está llamando Hijo de Dios a su cuerpo glorificado. De la misma manera, nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado, por eso también se le llama a Él el Cordero, el varón perfecto, el postrer Adán, el Cristo, ¿cierto? Se le llama así, el Cristo. Entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios hizo un plan en Cristo para que hubiera una iglesia, un cuerpo de redimidos, llenos de la gloria de Dios, y a esos que Él, desde su plan, desde el plan eterno, vio, ¿cierto? A eso los ha llamado, a eso los ha justificado y a esos también los ha glorificado, nos dice la palabra del Señor. Dice también en Hebreos capítulo número 1, versículos del 2 al 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque en tiempos pasados no había hablado sino por los profetas, pero desde que vino Cristo Jesús nos empezó a hablar por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mire, el Hijo es el heredero de todo.
¿Por qué el Hijo es el heredero de todo? Porque es Dios manifestado en carne en la forma de un hombre. Entonces, todo el plan que Dios tuvo para la humanidad lo dio como herencia a los hombres en Cristo, porque Cristo es el que le dio sentido a todo lo demás y porque Cristo es el que va a ser el rey, el que va a reinar, pero nosotros también reinaremos juntamente con él, lo dice la Escritura. Por eso dice, y por quien asimismo hizo el universo, por el plan de Dios en Cristo, ¿cierto? Fue que se justificó hacer el universo. Y mire lo que dice acerca de Cristo tan hermoso acá. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Se acuerdan que decía que en la ciudad, en la ciudad santa de Jerusalén descendería la gloria de Dios? Pues Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. La versión King James en inglés dice, y la imagen misma de su persona, o sea, de la persona del Padre. Jesús es la imagen misma de la persona del Padre, no de la persona de un Dios Hijo, que es un invento trinitario, sino que Jesús es la imagen misma de la sustancia o de la persona del Padre. ¿Sí? Porque la persona del Padre se ha hecho visible. La imagen misma, cuando dice ahí la imagen misma, es como si usted, es la palabra carácter, que es como si usted hubiera puesto un sello sobre un papel. Cuando usted pone un sello sobre un papel, lo que queda en el papel es lo mismo que estaba sobre el sello. De manera que aquí la Escritura nos está diciendo que Cristo Jesús es la manifestación en carne del mismo Padre, del mismo Dios Padre, de la misma persona de Dios el Padre, porque no hay más personas divinas, sino Dios el Padre, dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Miren otra vez tan hermoso esto, mire, es que ahí no está diciendo que Dios efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de otro, sino que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Por medio de ese cuerpo que tomó para poder vertir sangre preciosa, por medio de ese cuerpo que se llama el Cordero, ¿cierto? Entonces, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por su muerte en la cruz del Calvario, por su resurrección gloriosa, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, el hombre Cristo tomó todo el poder y la autoridad que Dios ha dado a los hombres, que Dios prometió a los hombres dentro de su plan. Hay gente que no entiende eso de la diestra de Dios. Vamos a tener la oportunidad de explicarlo más adelante en otro capítulo de la unicidad de Dios, en 12 capítulos que estamos desarrollando. Pero por ahora expliquemos qué quiere decir esto. Es que Cristo Jesús, el Hijo, el Cordero, que es la imagen misma de Dios, ahora toma el poder que Dios ha otorgado a los hombres para esta creación. Y eso es lo que se llama sentarse a la diestra de Dios. Miren también Hebreos 2:7 dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos, hablando de Cristo Jesús. Dice que Dios puso todas las obras de sus manos en Cristo. Hay gente, como los testigos de Jehová, que nos dicen que Cristo fue un obrero maestro que le ayudó al Padre a hacer las cosas porque el Padre le daba órdenes. Mijito, hágame esto, mijito, haga aquello, cree un árbol, cree los animales, cree el agua. No, la palabra de Dios está diciendo que todo lo hizo Dios solo. Por eso dice que Dios lo hizo él mismo y lo que hizo Dios fue poner a Cristo sobre las obras de las manos, sobre todas las cosas que Dios creó. Fíjense ustedes, ese texto de Hebreos 2:7 derrota la teología de los testigos de Jehová, el arrianismo, porque está diciendo aquí claramente que el que hizo todas las cosas fue Dios y que Dios puso al Hijo sobre las obras de sus manos, es decir, sobre las cosas que Él creó. Y también puso a todos los hombres sobre las cosas que Él creó. También este texto derrota a la teología trinitaria, que dice que un Dios Hijo fue el que creó, mientras otro le daba las razones o le daba las órdenes. No, la Biblia dice que Dios el Padre es el único creador y precisamente por eso es que se llama Padre, porque Él es el origen y el creador de todo. Por eso a Dios se le llama Padre. A Dios no se le puede llamar Padre por una razón diferente a que Él es el creador y originador de todas las cosas, ¿cierto? Y que también nosotros somos los hijos de Él. Entonces, por esas razones que a Él se le llama el Padre. ¿Sí?
precisamente se le llama Padre por ser el creador, y por eso se dice que a Cristo Dios lo puso sobre todas las obras de sus manos. Cristo, que es su imagen, que es su expresión en carne. Esto no quiere decir que Dios esté pensando dejar de existir como Dios, porque Él no puede dejar de existir como Dios que lo llena todo, como el Espíritu invisible, pero Él sí quiso habitar en medio de su pueblo, en medio de la gente que Él iba a glorificar también. Él quiso habitar en medio de ellos con un cuerpo que es su templo, ¿cierto? Un cuerpo que es su templo, un cuerpo humano glorificado. Vea lo que dice Juan 1:1, dice, en el principio ya era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra, el plan de Dios para el hombre. Cuando usted quiere que la gente conozca el plan de Dios, ¿qué hace, hermano Richard? Cuando usted quiere que la gente conozca el plan de Dios, ¿qué hace? ¿Le predica qué? ¿Qué le predica? La palabra, la palabra. La palabra de Dios le predica, porque a través de la palabra de Dios la gente va a conocer ¿qué? El plan de Dios, ¿cierto? Y entonces la Biblia dice que desde el principio ya era la palabra, es decir, ya estaba el plan de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios es eterna. De manera que cuando nosotros le vamos a predicar a la gente el plan de Dios, le predicamos la palabra. Entonces la Biblia nos está diciendo que desde el principio ya era el plan, ya era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Por qué la palabra era Dios? Porque la Biblia nos está diciendo que Dios mismo iba a venir manifestado en carne. Miren, la palabra de Dios es Cristo. Cristo mismo es la predicación del plan de Dios, porque Cristo es el que le da sentido a todo. Ahora dice, esa palabra era con Dios, y hay gente que se está inventando que cuando dice que la palabra era con Dios, que era que había un sujeto con Dios. Es gente que no puede entender lo que la Biblia dice tan claramente, ¿sí? No, es que había otro sujeto con él. Mire que dice con, dicen, incluso le recalcan a uno, mire que dice con. Tenía que haber otro con Dios, y nosotros le respondemos, no tenía que haber otro con Dios. Dios es uno solo, es lo que nos dice la Biblia. Mire también, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan 1:2. Aquí tengo el texto. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Será que la vida eterna que estaba con el Padre es otra persona diferente a Dios? Porque dice que estaba con la vida estaba con. No, la vida que estaba con el Padre es simplemente el plan de Dios para darnos vida. ¿Sí? Y la palabra que estaba con Dios es también el plan de Dios para con nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos estar pensando que era que había otro sujeto con Dios. Esos son asuntos mentirosos de la gente que no puede entender el plan de Dios. Gente que no tiene ni idea de lo que es de lo que habla la Biblia. Por eso es que hay que entender el misterio de Dios, el plan de Dios, para poder comprender la escritura, o si no, no la vamos a entender. Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne. Aquella palabra que era Dios, porque en el plan de Dios, ¿cierto? Estaba que Él mismo y no otro se iba a manifestar en carne. Por eso dice, aquella palabra fue hecha carne, ese plan de Dios se manifestó, se consumó el plan de Dios. Dios trajo a Cristo, que era el que le daba sentido a todo. Y ahora Cristo, entonces dice la Biblia, Cristo es Dios mismo manifestado en carne, y por eso dice, y aquella palabra fue hecha carne, se volvió un hombre, ¿cierto? Un hombre perfecto, un varón perfecto, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de un hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice que como de un hijo unigénito? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? ¿Por qué dice la palabra así? Pues porque recuerden que nosotros como seres humanos también somos hijos de Dios cuando le creemos a Él, cuando lo aceptamos a Él. Y entonces la gloria que Él irradiaba era como la gloria de un hijo. Haga de cuenta, yo veo al hermano Richard y el hermano Richard es hijo de Dios. Y entonces yo veo la gloria de Dios reflejada en el hermano Richard. Y entonces si yo viera a Cristo, también así dice la palabra de Dios. Y vimos su gloria, gloria como de un hijo, ¿cierto? Como de un hombre que refleja la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por supuesto, el reflejo de la gracia de Dios en Cristo es superior a cualquier reflejo de gracia de Dios en medio de nosotros, en cada uno lo que nosotros podamos reflejar. Pero
ahí se está mostrando cuando se dice como de un hijo, quiere decir es como cualquiera de nosotros cuando llega Cristo. ¿Sí? De eso está hablando la palabra del Señor. Por eso al Cordero también se le llama el Hijo, a la manifestación de Dios en carne. Pensar en un Dios Hijo, pensar en un hijo que fue creado como la primera creación, como el arcángel Miguel, es estar completamente lejos del plan de Dios, es no entender lo que significa el plan de Dios, es estar completamente perdidos de lo que la Biblia nos está enseñando. Vea lo que dice también Apocalipsis 3:14, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Recordemos que el Apocalipsis es la revelación de ¿qué? La revelación de Jesucristo, es el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea que el que está hablando aquí en este momento es Jesús. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. O sea, he aquí el así es, ¿cierto? El así es. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Sí ven? ¿Por qué Jesús es el principio de la creación de Dios? Ya lo hemos explicado. Porque para poder hacer todo lo que Dios se propuso, primero pensó en Cristo. Por eso Él es el principio de la creación de Dios. Romanos 5:14 es otro texto precioso. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir, el cual es un tipo, el cual es una sombra del que había de venir. O sea que aquí estamos diciendo que Adán fue creado de acuerdo a el plan que Dios tenía en Cristo. No es que Cristo hubiera sido creado o que Cristo hubiera sido hecho, digámoslo así, que Cristo hubiera sido hecho a partir del prototipo de Adán. No, es que Adán fue hecho a partir del prototipo de Cristo. Es así, porque el prototipo es Cristo, no Adán. El prototipo es Cristo. Entonces, Adán es figura de Cristo, no Cristo figura de Adán, sino Adán es figura de Cristo y todos los seres humanos somos figura de Cristo, ¿cierto? Y entonces dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es tipo del que había de venir. Y miren algo más, a Adán Dios lo puso en un paraíso. Sí, un paraíso, con un cuerpo glorioso. Adán tenía un cuerpo glorioso porque fue coronado de gloria y de honra. Adán fue hecho para no morir, pero él pecó desafortunadamente y a partir del pecado comienza la muerte. Entonces, el hecho de pensar nosotros en Adán y en el paraíso que él vivía y en el cuerpo glorioso que tenía, nos enseña a nosotros o nos da una visión de cómo será el paraíso de Cristo, pero obviamente el paraíso de Cristo, que la Biblia le llama a Cristo el postrer Adán, pero realmente en el plan de Dios, Cristo es el primer Adán, en el plan de Dios, ¿sí? Para nosotros que ya estamos aquí tratando de entender las cosas, para nosotros Cristo es el postrer Adán, pero para Dios fue el primero. El principio fue para Dios. ¿Sí? Entonces, así como Adán tuvo un paraíso, el postrer paraíso que Dios nos promete a nosotros va a ser un paraíso mejor que el que tuvo Adán, aunque el primer paraíso nos da idea de cómo va a ser el segundo. El segundo para nosotros, porque para Dios fue el primero. Para Dios fue el primero. ¿Sí? Para Dios la nueva Jerusalén fue el primer paraíso, el verdadero, el original, el verdadero, el prototipo. Pero para que nosotros pudiéramos llegar allá, Dios hizo todo esto para que nunca más los que llegaran allá pudieran ser afectados por el mal, por el pecado, por cuanto son vencedores. Miren ustedes la diferencia. Mientras el primer Adán podía ser afectado por el pecado, en el segundo paraíso, para nosotros el segundo, el paraíso definitivo, allá nadie va a poder ser afectado por el pecado por cuanto ya lo han vencido. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, todo esto era necesario que ocurriera para que los que lleguen al paraíso definitivo nunca tengan ningún problema con el pecado ni con la tentación por cuanto ya lo han vencido y puedan vivir para siempre sin ese problema. Entonces dice también la palabra de Dios, mire, Génesis 1:27, que hace un momento nos hablaba el hermano Richard y lo mencionaba, mire, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? A su imagen, y la imagen de Dios es ¿quién? Es Cristo.
O sea que el hombre fue hecho parecido a Cristo, porque la imagen de Dios es Cristo. Por eso dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 2 Corintios 4:4 dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios y por lo tanto Adán tenía que ser parecido a Cristo. Tenía que ser parecido a Cristo. Miren este otro texto, dice aquí 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿sí? Por un hombre, o sea, por este Adán, ¿cierto? Entró la muerte al mundo, también por un hombre, mire que no está diciendo que por un Dios Hijo, no está diciendo que por un arcángel Miguel, o un arcángel Jesús Miguel, no está diciendo eso, sino que dice también por un hombre, porque ese hombre es Dios manifestado en carne. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya otra vez está diciendo, en Cristo todos serán vivificados, por cuanto Cristo es Dios manifestado en carne. Fíjense en algo. Por la desobediencia de Adán entró la muerte. ¿Sí? Ahora, por un hombre, Cristo Jesús, que es un hombre limpio, inocente, santo, el varón perfecto, un hombre sin pecado, también entró la vida. ¿Por qué entró la vida? Porque cuando Cristo Jesús murió y cuando Cristo Jesús fue al Hades, cuando Cristo Jesús estuvo en el lugar de los muertos, la muerte no le pudo retener. ¿Por qué la muerte no le pudo retener? ¿Por qué no le pudo retener? Porque él no tenía pecado. O sea que Cristo Jesús le hizo un duro golpe a la muerte, porque se metió al lugar de la muerte, pero la muerte no lo podía retener, porque él no tenía pecado. Y entonces, al él resucitar, ha ganado esa bendición de la vida para todos los que le amen. Por eso todos los que crean en Cristo tienen la promesa de que él ya venció la muerte, de que nosotros hemos sido comprados, redimidos, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el que va a reinar sobre el trono, vea, ¿cierto? Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Porque en el plan de Dios estaba que Cristo, que es él mismo, Dios mismo manifestado en carne, iba a reinar sobre criaturas parecidas a él en esa manifestación que él iba a tomar. Él se manifestó como hombre y los demás hombres son hijos de él para que Dios esté en medio de nosotros para siempre. Fíjense lo que dice Romanos 2 del 7 al 11. Dice, vida eterna, que Dios le va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. De manera que aquí nos está hablando de la responsabilidad de los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de buscar la vida eterna. Pero si usted no la quiere, Dios no se la va a dar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo solamente van a estar los que quieren estar allá. ¿Sí se da cuenta usted de esto también? Allá van a estar gentes, personas que de verdad quieren, ¿cierto? No que van a estar obligados, sino que quisieron estar allá. Por eso dice que le va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay gente que está diciendo, Dios no debió haber hecho esto, Dios no debió haber creado el mundo, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto mal esta vida? Yo no la quiero. Pues si no la quiere, no hay problema, dice Dios. Usted no busca la gloria, la honra y la inmortalidad, pues no va a disfrutar del paraíso, tranquilo, ¿cierto? Pero al que quiera, ¿cierto? Al que vea este mundo afectado por el mal, por el pecado, y quiera salirse de esto, escapar de esto y meterse dentro del plan de Dios,
Entonces Dios dice, bien, si tú quieres eso, te voy a dar vida eterna, porque tú estás buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, y yo te la voy a dar. De manera que los que nos queramos meter en el plan de Dios, en el misterio de Dios, vamos a tener esa bendición, ¿cierto? Dice, perseverando en bien hacer. Mire usted, dice, perseverando en bien hacer. No esa doctrina falsa de salvo una vez, salvo para siempre, me salvé y ahora vivo de cualquier manera y peco y hago lo que quiera. No, dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Jesucristo también orando dijo lo siguiente, y ya estamos terminando. Mire, Jesucristo orando dijo en Juan 17, dijo, yo te he glorificado en la tierra, ¿cierto? Porque ya Jesús sabía, esa era la noche en que él iba a ser arrestado y iba a ser crucificado al día siguiente. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era esa obra? Entregar su cuerpo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la obra que él estaba encomendada y como hombre estaba orando. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hay gente que dice, no se da cuenta, era que había un sujeto al lado de Dios que vivía con él desde antes que el mundo fuera. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice es que está hablando aquí del plan de Dios en Cristo. ¿Sí ven? Un plan que estuvo en la mente de Dios antes que el mundo fuera, de reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y miren que sabemos eso porque dice, la gloria que me diste, porque miren que Jesús está hablando de una glorificación, de recibir una gloria, dice, glorifícame, o sea, dame una gloria, ¿cierto? Una gloria que tú tenías para mí antes que el mundo fuera, ¿cierto? Y ahora dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros también teníamos una gloria desde antes de la fundación del mundo, también la teníamos, ¿sí? Si alguien insiste que la gloria que Cristo tuvo era que había un ser llamado Cristo al lado de Dios antes de la fundación del mundo, entonces también tendría que decir que nosotros también estuvimos allá. Pero nosotros no estuvimos allá físicamente, sustancialmente, sino estuvimos dentro del plan de Dios, dentro de la mente de Dios, que llama a las cosas que no son como si fueran, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces la gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, fue también una gloria que tuvo la iglesia con el Padre antes de que el mundo fuera. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mire tan hermoso ahí. Así como el Padre ha amado a Cristo desde antes de la fundación del mundo, también ha amado a sus hijos, a los demás hijos, desde antes de la fundación del mundo. Este es el plan de Dios, es un plan precioso, es un plan inmenso, un plan glorioso. La gente debe conocerlo para que se meta dentro del plan de Dios. Y fíjense aquí, con este texto terminamos, este es el último texto. Segunda de Corintios capítulo número 6, versículos 16 al 18. Vea, aquí está el plan de Dios también resumido aquí en esa porción de la escritura. Dice, porque vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Sí? O sea, que así como Dios habita en Cristo, en toda su plenitud, Dios también quiere habitar en nosotros con su Espíritu Santo. Obviamente nosotros no somos Dios manifestado en carne. Nosotros vamos a ser personas llenas del Espíritu de Dios, pero o somos personas llenas del Espíritu de Dios, pero Cristo es Dios mismo manifestado en carne. Esa es la diferencia entre Cristo y nosotros, ¿cierto? Pero dice ahí, vosotros sois templos del Dios viviente, así como el templo, ¿cierto? Así como Cristo es el templo, nosotros también somos templo de Dios. Y dice, como Dios dijo, habitaré, vea, habitaré y andaré entre ellos. Vea, el hombre Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén habitará y andará entre ellos. El hombre Cristo Jesús que es Dios manifestado en carne. Por eso se habla de Dios y el Cordero como uno solo, ¿cierto? Dios a través de Cristo va a poder andar entre nosotros,
¿cierto? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan esa escritura que dice, para que Dios sea todo en todos? Cuando nosotros estemos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, todos los que miren a Cristo Jesús sabrán que están viendo al Padre. Sabrán que están viendo a Dios, al único Dios. Sabrán que la luz que sale desde el Cristo mismo, desde Cristo Jesús, que es la luz, que es la lámpara de ese paraíso, es la que nos va a dar la energía y la vida a todos nosotros, y entonces Dios será todo en todos a través de Cristo. Dios va a ser todo en todos a través de Cristo. ¿Sí? Entonces Dios será todo en todos. No quiere decir esto, como algunos se imaginan, que el Hijo va a desaparecer, que el Hijo va a dejar de existir. No, el Hijo va a estar con nosotros para siempre y siempre, porque el Hijo es el prototipo de lo que nosotros tenemos que ser. Él siempre va a ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, siempre va a ser nuestra luz y se paseará en medio de nosotros. Por eso la Escritura dice, el que venciere heredará todas las cosas, ¿cierto? Y se sentará en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un solo trono en la Nueva Jerusalén y es el trono de Dios y el Cordero. Cuando Cristo se sienta en el trono, allí se está sentando el Padre en la forma en la que Él quiso revelarse a nosotros, pero Cristo nos ha prometido que nosotros también vamos a poder tener la oportunidad de sentarnos en el trono con Él, con Cristo. Cristo nos va a dejar sentar allí en el trono con Él también y se va a pasear en medio de nosotros y habitará en medio de nosotros y será nuestro amigo y será nuestro hermano, nuestro compañero y habitará en medio de nosotros en un mundo de justicia y de paz, donde la bondad, donde el amor, donde los valores, donde todo lo bueno no va a tener límite. La Escritura dice, hay un coro muy hermoso que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Esperamos que usted también decida meterse dentro del plan de Dios y saber que hay una esperanza muy grande. La Escritura dice, ya con esto termino, la Escritura dice que para todos los que seamos vencedores, y si es que en esta vida hemos tenido que sufrir mucho, la Biblia dice, de las postreras cosas no habrá más memoria, porque la gloria venidera será tan grande que lo pasado se olvidará. Por lo tanto, sí vale la pena que nosotros nos esforcemos y luchemos por meternos dentro del misterio, dentro del plan de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así entonces hemos llegado al misterio de Dios y hemos tratado con una cantidad de versículos que los pluralistas malinterpretan porque no conocen el plan y el misterio de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano Julio César, gloria al Señor. Este es el tema de hoy, el misterio de Dios, que es el plan de Dios, la encarnación de Dios, su propósito. Él lo planeó, lo ejecutó y en la eternidad lo hizo el plan. Y ahora que nosotros conocemos con tiempo el hoy de Dios, que es desde el Génesis y terminará el hoy en el Apocalipsis, que es lo que se le llama tiempo, ahí se cumple el misterio de Dios, el plan de Dios. Así que, estimado amigo, hermano, qué bueno poder nosotros entender lo que es la palabra de Dios. Gracias al Señor, un tema muy bonito, muy extenso, claro, hay mucho que hablar, por eso es importante dar paso a paso. Cada capítulo usted y yo entenderemos el plan de Dios para nosotros. El misterio que ya no es un misterio, cada día ya ha sido revelado, ya ha sido. Por eso, entre más nosotros buscamos la presencia de Dios y estudiemos su palabra, más entendemos el plan de Dios para nosotros. Gracias, hermano Julio César, por la exposición y que el Señor les siga ayudando. Sus palabras finales, despedidas, y vamos a orar para dar terminado el capítulo 6 de este programa.
Amén, hermano Richard. Vea, cuando conocemos el plan de Dios, no estamos pensando quién es Cristo. No, cuando conocemos el plan de Dios, sabemos que Cristo es Dios mismo manifestado como hombre, como el prototipo de lo que Él quería que nosotros fuésemos. ¿Sí? Es Dios mismo. Entonces, eso derrota inmediatamente, conocer el misterio de Dios, derrota cualquier doctrina que se oponga a la unicidad de Dios. Definitivamente, conocer el misterio de Dios es lo más maravilloso, como decía el hermano Richard. Para nosotros no es un misterio, es un misterio para el mundo. Y la Biblia dice, hablamos sabiduría de Dios, es misterio, ¿cierto? Misterio para los que no han alcanzado esta gloria. Pero nosotros hablamos una sabiduría del misterio, por eso los que se oponen al evangelio no pueden entenderlo, no lo pueden entender, porque han sido rebeldes al plan, al misterio de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Estamos predicando, por eso es necesario predicar esta palabra, para que la iglesia entienda la maravilla del misterio de Dios y para que el mundo que no conoce a Dios también corra, venga a buscar de Dios, porque solamente en Dios le hallamos sentido a esta vida. Fíjense que cuando entendemos el misterio de Dios, esas preguntas que se ha hecho la filosofía desde hace tanto tiempo, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Todas encuentran la respuesta cuando comprendemos el plan, el misterio de Dios. Lo que los filósofos estuvieron buscando, la palabra de Dios nos lo muestra, nos lo revela de una manera clara y concisa para que nosotros entendamos el significado de la existencia del hombre y acudamos a buscar el plan de Dios. Dios les bendiga a todos. Un placer. Bueno, mis hermanos. Amén, hermano Julio César, muchas gracias. Hermoso escuchar, hermanos, lo que Dios nos ha revelado y por eso lo seguimos transmitiendo para que podamos entender el plan de Dios con el ser humano y que no está escondido, está aquí en las escrituras ya revelado. Oremos al Señor y finalizamos en esta hora. Señor Jesús, eterno Dios, te damos gracias por este sexto capítulo que nos permitiste transmitir, Señor, por la sabiduría que le ha dado a tu siervo, por mi hermano Julio César, Señor, sígale bendiciendo, dando, Señor, y a todos los oyentes, los que van a escuchar en diferido este hermoso programa, Señor, también que ellos puedan entender tu palabra, Señor, ha sido revelada. Y hoy, Señor, tú me has colocado a seguir, Señor, esa trompeta, anunciando que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tu palabra sea corriendo y sea glorificante de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, estimada audiencia. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús.